Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Y nada, hoy vamos a repasar las diferentes estrategias de audiencias que se pueden realizar en Google Ads, porque recientemente me han llegado diferentes personas, ¿no? Pues muchas dudas, ¿no? Acerca de cuáles son las audiencias más recomendables para utilizar, cómo combinarlas, cuál es la mejor forma de, pues, de utilizar estas listas que Google nos proporciona. Hay muchas dudas, ¿no? Y que son dudas que, bueno, que me corrobora que mucha gente realmente no sabe cómo funcionan muchas de las audiencias, ¿no? Muchas veces, pues en cuentas de mis clientes, lo que veo es que en el tema de estructura de cuenta, de estructura de grupos de anuncios, con campañas y palabras clave, sí que se sabe cómo hacer, ¿no? Pero a la hora de trabajar las audiencias hay muchos puntos que se suelen fallar y que realmente tienen una gran incidencia, ¿no? A la hora del rendimiento de una cuenta. De cara al futuro, además, será cada vez más importante saber trabajarlas, porque desde Google se está dando cada vez más importancia a las audiencias en comparación con las palabras clave, ¿no? Hay una tendencia que, con respecto a las palabras clave, se quiere ir reduciendo el impacto que tienen y moverlo hacia las audiencias. Así que, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es explicar, pues, diferentes tácticas que se pueden llevar a cabo. En primer lugar, una de las tácticas más importantes para conseguir un reconocimiento de marca positivo y conseguir alcanzar a aquellos usuarios que están al principio del embudo de venta, ¿no? Que probablemente aún no están preparados para convertir, pero que tu empresa, tú crees que les puede interesar, es con las audiencias de afinidad, que lo podemos encontrar aquí, en cuáles son sus intereses y hábitos. Aquí vemos diferentes categorías, ¿no? Entonces, en estas categorías, el listado de usuarios que pertenecen a cada una son usuarios que tienen una afición muy específica, ¿no? No son usuarios preparados para convertir, pero sí usuarios que tienen intereses por estos temas. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. Si vamos a deportes y fitness, en aficionados a la vida sana y al fitness, estos usuarios ahora mismo no quieren comprar ningún producto o servicio relacionados con el fitness, pero basados en su historial de navegación, sí que tienen un interés muy claro por este tema, ya sea porque suelen visitar blogs relacionados con el fitness, ya sea porque ven vídeos de cómo hacer ejercicios, porque en redes sociales siguen a gente que del sector, ¿no? Google realiza diferentes análisis para establecer esa lista de usuarios, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un gimnasio, pues te interesa, ¿no? Que tus anuncios aparezcan ante esos usuarios que tienen aficionado al fitness, ¿no? Y no sé, por poner otro ejemplo, ¿no? Si tienes un concesionario, pues te interesará seleccionar la lista de entusiastas de los automóviles, ¿no? Porque son gente que si bien ahora mismo no quieren comprar un coche, sí que les gustan los automóviles, sí que ven páginas de automóviles, sí que hacen búsquedas relacionadas con automóviles. Entonces te interesa alcanzar a esos usuarios como una estrategia del principio del embudo de ventas, ¿no? Porque una vez hayan conocido tu negocio, tu objetivo es irlos avanzando por el embudo de venta poco a poco hasta la venta final. Entonces, nosotros lo que recomendamos es crear una campaña única de afinidad y de este modo puedes personalizar los anuncios de modo que no sean tan incisivos, que no sean anuncios tan enfocados a la venta, sino anuncios más que muestren el valor único proposicional de tu negocio y por qué un usuario que le interesa un tema relacionado con tu negocio debería empezar a seguirte y debería empezar a, pues, tener un interés por lo que tú haces. En segundo lugar, las siguientes audiencias que son relevantes contemplar son las audiencias con intención de compra, que las vemos justo por debajo de las de afinidad. En este caso son listas de usuarios que sí tienen una intención muy clara de convertir, ¿no? De nuevo, Google hace un análisis del historial de navegación de cada usuario y en base a su actividad decide si un usuario simplemente tiene una afición por un tema o si un usuario realmente tiene una intención de convertir, ¿no? Entonces los ponen en una lista o en otra. Siguiendo el mismo ejemplo de fitness que hemos visto antes, ¿no? Para, bueno, tener un poco de coherencia. En la categoría deporte y fitness, aquí vemos que las audiencias son un poco diferentes, ¿no? Son más enfocadas a productos específicos o servicios. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay una audiencia de intención de compra que es clases de fitness. Estas personas
no es que tengan afición a las clases de fitness, sino que ahora mismo están realmente buscando pues una clase de fitness en este mismo momento. Y ya sea porque a lo mejor por el tipo de palabras clave que utilizan, estarán utilizando empezar clase de fitness, apuntarme a clase de fitness, quiero empezar a asistir a clase de fitness, ¿no? Unas palabras clave que Google identifica como convertibles y también pues por ciertas actividades que hagan, ¿no? A lo mejor han rellenado un formulario para una clase de fitness, pero no la han acabado de completar. Entonces, en ese caso, ese usuario entraría directamente en esta lista. Entonces, claro, a ti te interesa implementar estas listas para que tus anuncios aparezcan ante esas personas que están buscando adquirir un producto o servicio similar a lo que ofreces, ¿no? Entonces la tasa de conversión será superior con esos usuarios porque están preparados para convertir. De nuevo, lo recomendable es crear una campaña separada. Entonces, hay gente que es cierto, en muchos casos lo que se hace es poner audiencias de afinidad y de intención de compra en la misma campaña. Pero realmente si lo que queremos es refinar el anuncio más y personalizarlo más en base al usuario que nos ve, es mejor aplicar campañas diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, los anuncios que crearíamos para estas listas sí que serían más, pues con una llamada a la acción más incisiva, un poquito más agresivos, ¿no? Podemos ya enfocarnos más en cómo conseguir convertir al usuario. No es tan importante mostrar el valor único proposicional de tu negocio, sino ya enfocarnos en el producto o servicio específico que quieren adquirir. En tercer lugar, tenemos probablemente el tipo de audiencia que es más reconocido, ¿no? Que son las audiencias similares y las audiencias de remarketing, que básicamente es volver a aparecer ante usuarios que ya han estado en tu página web, en el caso de remarketing, o en el caso de audiencias similares, pues audiencias que tienen un perfil muy similar de aquellas audiencias que ya han estado en tu página. El truco aquí es que en Google Ads lo que requieren es que tu página web tenga 1000 usuarios activos en la actualidad, ¿no? Que puede ser en la última semana, por decir algo. No se sabe exactamente el tiempo, pero aproximadamente es una semana. Entonces se necesita ese número de usuarios activos para poder implementar audiencias de remarketing, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitas primero conseguir tráfico, ¿no? Necesitas primero establecer audiencias de afinidad para conseguir ese tráfico. Luego audiencias de intención de compra para conseguir tráfico convertible. Una vez tengamos suficientes usuarios en la página web, una vez nos hayan convertido suficientes usuarios, Google ya tendrá suficiente información como para poder establecer estrategias de remarketing y estrategias de audiencias similares. De nuevo, con una campaña específica para remarketing o para similares, podemos refinar el anuncio y escribirlo de un modo que muestre que más específico a aquellos usuarios que ya conocen tu negocio. Obviamente, el tipo de anuncio que crees para un usuario que no conoce nada el nombre de tu empresa será muy diferente al tipo de anuncio que escribirás para un usuario que ya ha estado en tu página web, que incluso ha estado a punto de comprar, ¿no? Entonces, creando una campaña única de remarketing, puedes personalizar mucho más el mensaje. Moviéndonos ya a audiencias de display y vídeo, estas audiencias de momento no están en búsqueda, que son las audiencias personalizadas. Estas audiencias permiten incluir una serie de parámetros diferentes inclusivos para delimitar un perfil de audiencia muy específico que sea altamente relevante pues, a los productos o servicios que ofreces. Este es un ejemplo, ¿no?, en el cual el área de promoción es la restauración de sillas de madera y como podemos ver, podemos incluir una serie de parámetros, ¿no? En primer lugar, podemos incluir las palabras clave que nosotros creemos que ese usuario utiliza, ¿no? Es decir, nos anticipamos. Normalmente la estrategia de palabras clave es esperar a que el usuario utilice esa palabra clave y entonces mostrarle el anuncio. En este caso, no hace falta ni que utilice esa palabra clave. Google especifica qué usuarios son más proclives a utilizarlas. Entonces, utilizamos esas palabras clave para empezar a delimitar y segmentar la audiencia. El siguiente paso es incluir páginas web
tu página web, básicamente. Es decir, incluir la página web del producto o servicio que ofreces. En este caso es una landing sobre la restauración de sillas. De este modo, pues aparecerá, delimitamos los usuarios a gente que, bueno, que ha mostrado un interés por páginas similares a la tuya. Luego también se puede añadir otros parámetros que no es obligatorio, pero cuantos más añades, más segmentarás la lista, ¿no? Puedes añadir usuarios que utilizan un tipo de apps determinadas, usuarios que han visitado determinadas páginas web, ¿no? Si eres consciente que tu buyer persona visita una página muy específica, pues la puedes incluir. Y una vez incluimos todos estos parámetros, Google nos muestra las estadísticas de la audiencia que has seleccionado, ¿no? Lo cual es muy interesante porque te dice, ¿no? Te dice, por ejemplo, en base a la audiencia que yo he creado aquí de personalizada, me dice que un 52% de usuarios de esta lista son hombres, que el 30% tiene de 18 a 24, sin hijos, incluso te dicen los temas que tienen un interés, ¿no? Lo cual es muy interesante porque entonces estableces un buyer persona. Entonces, de este modo puedes aplicar una puja del 5%, pongamos, en esa audiencia personalizada, y así nos aseguramos que nuestros banners de display o vídeos de YouTube aparezcan aquellos usuarios que pertenecen a esta lista en concreto. Otra faceta que debemos tener en cuenta y que muchas veces pues, se pasa por alto es saber la diferencia entre el modo segmentación o modo observación. Realmente, si aplicamos un modo u otro, los resultados pueden ser muy diferentes, ¿no? En modo observación, principalmente lo que quiere decir es que no se excluyen a los usuarios que no pertenecen a las listas de audiencias que tienes implementadas. Es decir, poniendo un ejemplo, ¿no? Pongamos que implementamos una audiencia con intención de compra de artículos de manualidades con una puja del 5%. Pues bien, cuando algún usuario de esta lista haga una búsqueda relacionada con tus palabras clave, se aumentará un 5% la puja inicial por ese usuario. Pero eso no implicará que no se muestre tu anuncio a usuarios que no pertenezcan a esta lista, ¿no? Entonces, de este modo, con este tipo de audiencia, lo que hacemos es incrementar las pujas a los usuarios de listas que nos interesan, pero no dejamos de mostrar nuestro anuncio a otros usuarios. Por el otro lado, en modo segmentación, sí que se excluyen a los usuarios que no pertenecen a las listas que seleccionamos. Es decir, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Si seleccionamos artículos de manualidades, todos aquellos usuarios que no pertenezcan a esta lista no se les mostrará nuestro anuncio. Entonces, como bien dice el nombre, será una lista más segmentada. ¿Cuál es el modo adecuado a utilizar? Pues bien, no hay una única respuesta, o sea, depende únicamente de tu estrategia. Por un lado, con observación, funciona mejor en el caso de que, por ejemplo, tus campañas no estén gastando todo lo que deseas, ¿no? A lo mejor tienes un presupuesto diario de 100 y estás gastando 50. Entonces, es conveniente dejarlas en observación porque no quieres limitar más el alcance, quieres llegar a más usuarios. Es un modo más recomendable si lo que quieres es conseguir más volumen de tráfico. Por el otro lado, en segmentación funciona mejor cuando, por ejemplo, a lo mejor tu campaña está limitada por presupuesto o a lo mejor lo que quieres es enfocarte en conseguir clics cualificados. A lo mejor no quieres tanto volumen, sino que quieres pues, que el tráfico que te llegue sea altamente cualificado. A lo mejor quieres una mayor tasa de conversión, ¿no? En ese caso es más conveniente segmentación, pues excluyen usuarios que tú no eliges. Y por último, y no menos importante, está establecer un buyer persona basado en tu negocio, ¿no? Entonces, todo negocio tiene un perfil de cliente ideal, ¿no? Que suelen responder a varios atributos, ¿no? Desde la edad promedio, el sexo, el estado parental, ingresos familiares, pues todo ello se puede editar en Google Ads, ¿no? Mediante pujas y mediante, pues, exclusiones. Cómo entender, cómo saber exactamente qué características poner, ¿no? Es decir, cómo saber exactamente qué porcentaje de ingresos familiares poner, qué edades pujar más y menos, el estado parental, ¿no? Si poner más puja a gente sin hijos que con hijos, pues realmente aquí tenemos que dar un paso más y tratar de identificar mejor tu buyer persona, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Por un lado, podemos es un trabajo más de campo, ¿no? Es decir, es
si eres tú la persona que trata con clientes, pues apuntarte en una hoja las características de los clientes que te llegan más. Si en cambio tienes un negocio más grande, pues a lo mejor sería interesante tener reuniones con esas personas que contactan más con los clientes, ¿no? Que a lo mejor es pues gente que trabaja en servicio de atención al cliente de tu empresa, o a lo mejor, pues si tienes una tienda de ropa, ¿no? Pues la persona que esté a cargo de siendo dependiente, que tiene un trato diario con el cliente, sería bueno tener reuniones regulares con esas personas para que te expliquen, ¿no? Las diferentes características que ven, ¿no? A lo mejor, pues en una tienda de ropa, tu dependiente identifica que la mayoría de personas que llegan son mujeres y no hombres, por ejemplo. Pues en ese caso, sabes que tu puja tiene que ser superior en sexo femenino que en masculino en Google Ads. La otra opción es si tienes activada una cuenta de Google Analytics y obtienes suficiente tráfico orgánico, pues identificar los datos demográficos de ese tráfico orgánico que te llega, ¿no? Google Analytics, al final se pueden hacer diferentes informes para identificar mejor cuál es el perfil del usuario prototipo. Entonces, en Google Analytics puedes ver el porcentaje de mujeres y de hombres que te llegan, puedes ver el porcentaje de usuarios que te llegan con hijos y sin hijos, el estado, los ingresos que tienen, todos estos datos están en Analytics. Entonces, puedes atribuir los datos del tráfico orgánico al tráfico de pago, ¿no? Entonces, utilizar pues esos datos, ¿no? Para delimitar mejor tu estrategia en el perfil demográfico. Y estos son algunos de los puntos más importantes en las audiencias, pero de nuevo, no son los únicos. Es decir, no hay límite con el tipo de estrategias que puedes hacer, ¿no? En este caso, hemos recomendado hacer campañas específicas para cada tipo de audiencia, pero esto es la base. Luego puedes experimentar, puedes probar una campaña que combine audiencias personalizadas con audiencias de afinidad, ¿no? O puedes a lo mejor combinar una campaña con audiencias de remarketing y exclusiones en audiencias de compra. Es decir, puedes hacer el máximo de combinaciones posible. Yo lo que siempre recomiendo es hacer experimentos del 50% para siempre poder comparar, ¿no? Entre dos opciones. A lo mejor tienes una campaña solo de afinidad y quieres probar de tener campaña de afinidad más remarketing, pues lo bueno es hacer un split del 50% del presupuesto de esa campaña y comparar datos, ¿no? Y que sean los datos que nos digan cuál funciona mejor. Entonces, no hay límite. Aquí, cuanto más practiques, cuanto más utilices audiencias, más las conocerás, más práctica tendrás y mejores estrategias podrás hacer, ¿no? Podrás hacer estrategias más avanzadas. Y poco más. Simplemente, si tenéis alguna duda de todo lo que he explicado o si a lo mejor estáis trabajando con audiencias en vuestra cuenta y tenéis alguna cuestión sobre cómo poder mejorar y optimizarlo, pues estaré encantado de charlar con vosotros y poder ayudaros o cuanto menos poder entrar a un debate sobre cómo son las mejores formas de aplicar este tipo de estrategias.